corresponde a mí. Los que no me conocen, soy Ana Rangel de Salinas, esposa de Elliot Salinas. Y antes que iniciemos, me gustaría que hiciéramos algo. El Paz no está aquí presente, pero él nos está viendo, siempre nos está viendo, donde quiera que él anda nos está viendo. ¿Qué les parece si le mandamos un saludo al Paz? Todos, las cámaras que estén, porque le estamos mandando un saludo al Paz. Él se encuentra ahorita en Argentina. Y agradecemos, ¿verdad?, que le haya dado la bendición de poder estar allá compartiendo la palabra junto con Eliel. Andan ellos allá. Les damos un saludo. Esperemos que ellos lo vean. Y un fuerte aplauso a nuestro pastor y a Eliel también, que andan por allá compartiendo de la palabra. Pues bueno, vamos a iniciar. Le doy gracias a Dios, como les digo, soy Ana Rangel de Salinas, esposa del hijo mayor del pastor, de Elliot Salinas, también yo creo que lo conocen. Él también no está, anda en un congreso también de varones, recibiendo junto con su hijo, nuestro único hijo, Elliot Salinas Jr., andan también ellos recibiendo de la palabra como varones. Creo que también necesitamos recibir todos, y él anda recibiendo también como líder, como padre, también está recibiendo para poder dar a su familia. Pues bueno, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí creemos que tenemos un Dios fiel? ¿Cuántos creemos? Y ahora la pregunta es, ¿cuántos le somos fieles a Dios? No levanten la mano. Primera pregunta es, ¿cuántos creemos que tenemos un Dios fiel? Y todos levantamos la mano, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos le somos fieles a ese Dios? Amén. Tenemos que ser fieles hasta en eso, ¿verdad? Hasta en decir si le soy o no le soy fiel, o le estoy siendo fiel a mi manera. Esa es la palabra del día de hoy. ¿Le eres fiel a Dios? Pues vamos a orar para que el Señor hable. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana, Dios, porque tú estás aquí. Te doy gracias, Dios, porque tu palabra es la que se va a hacer en esta mañana. Señor, sé tú el que hable, sé tú el que toque. Prepara los corazones, Dios, que han de recibir de tu palabra. Prepara, Señor Jesús. Señor, permítenos ser sinceros para poder, Dios, entregarte nuestra fidelidad. Permítenos ser fieles a nosotros mismos para poder decir, Señor, sí te estoy siendo fiel. Señor, no te estoy siendo fiel. Permite, Señor Jesús, que lo podamos hacer y reconocer si no estamos siendo fieles para contigo, que desde el día de hoy podamos, Señor Jesús, ser fieles a tu palabra, ser fieles a ti, ser fieles, Señor Jesús, ser fieles creyentes de un Cristo que vino a morir por nosotros. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Dios, porque yo sé que tú estás tocando corazones ya desde este momento, y porque yo sé, Dios, que desde este momento tú estás redarguyendo a los que somos hijos tuyos, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos para saber lo que Dios quiere para ti esta mañana? Yo sé que tenemos un Dios fiel, y eso no lo dudo, no lo dudo. Pero sí puedo dudar si yo estoy siéndole fiel a mi Dios, siéndole fiel. Y vamos a hablar de un hombre que muchos de ustedes lo conocen, un hombre de la palabra de Dios, es un profeta, fue un profeta, el profeta Daniel, que yo creo que fue de los hombres más fieles que ha habido bíblicamente, como ejemplos de los hombres más fieles que ha habido en lo que es la historia de la Biblia. Ese hombre, ¿cuántos conocen de Daniel? Levanten su mano. ¿Cuántos saben del profeta Daniel? Oh, bajen su mano. Creo que son los menos los que conocemos del profeta Daniel. El profeta Daniel fue un hombre que desde chico fue enseñado a hablar y a predicar la palabra. El profeta Daniel llegó a grandes, como hoy en día fue un gran político. El profeta Daniel fue un gran político, fue un hombre sabio, fue un hombre que se dejó guiar por Dios y le fue fiel hasta la muerte. El profeta Daniel andaba trabajando con los grandes reyes de aquel tiempo, con las grandes autoridades, y él era hijo de Dios. En aquel tiempo donde el que fuese hijo de Dios era asesinado. En aquel tiempo que el que no le hiciera honor a los dioses, a aquellos dioses, era asesinado.
Él dijo, yo le soy fiel a mi Dios. Y aún así, ese profeta llegó a ser un gran hombre. Ese hombre se encontró con varias pruebas que si yo creo que ahorita a nosotros nos pusieran una mínima prueba de las que él pasó, nosotros ya estaríamos tirando la toalla. Ese hombre, un hombre de fe, que fue encerrado con leones, que fue encerrado en fuego, pasó tantas pruebas y que el Señor lo sacó de cada una de ellas. Ese fue el profeta Daniel. Daniel fue instruido y llamado a servir como ministro de reyes y emperadores. Todo eso es más o menos una breve historia de lo que fue Daniel. Ustedes pónganse a leer el libro de Daniel, los que no han leído Daniel, pónganse a leerlo. Es un libro de mucha fe y de mucha fidelidad para nuestro Dios. El Señor lo bendijo con el don de interpretar sueños y visiones. Daniel muchas de las visiones y profecías que hubieron, él fue el que las dijo a través del Señor. Él no era profeta de yo digo, no, él era un profeta que era fiel a Dios, en lo cual el Señor le hablaba y él podía transmitir lo que él quería. Su fidelidad a Dios lo hizo muy cercano a él. Ascendió a jefe principal de los sabios, rector de lo que equivalía a una universidad nacional. Él era eso, él era un hombre sabio en la ciencia de Dios y en la ciencia natural. Él era un hombre sabio. Él, uno de los principales mandatarios en los imperios babilónicos y persas, aunque en algunas ocasiones su vida estuvo en peligro por causa de los celos de hombres malvados, vivió tan perfectamente que el Señor continuamente lo protegió y lo preservó. Él siempre fue así, él siempre se mantuvo fiel. Muchos de nosotros hoy en día nos encontramos con problemas. Muchos de nosotros, ¿cuántos de aquí no tienen problemas? Yo creo que si les digo que levanten la mano, pues todos van a levantar si yo pregunto quién tiene problemas. Todos tenemos situaciones difíciles. No les llamemos problemas, llamémosles situaciones difíciles. Todos estamos pasando por situaciones difíciles, por enfermedades, por situaciones económicas, de trabajo. Hoy en día, ¿cuántos no estamos pasando por situaciones de trabajo que ya no encuentras trabajo tan fácilmente, que ya no perteneces tan fácilmente o continúas en un trabajo tan fácilmente? Con la familia, con los hijos, aunque estemos aquí en la iglesia y escuchando su palabra, dices, ¿por qué a mis hijos no? ¿Por qué llego a la casa y me empiezo a pelear? ¿Por qué en la semana no puedo transmitir que yo soy un cristiano, que yo soy fiel a Cristo? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Cuántos pasamos por eso? Todos. Yo creo que tan solo ahorita al momento de yo nombrar situaciones difíciles, ya se te vino en la que estás. Ya estás pensando en la que estás y dices, si estoy aquí en la iglesia y no recibo la solución a mi problema, no es así. Ahorita vamos a ver qué necesitamos para poder llevar ese problema a los pies de Cristo. Quien camina en fidelidad a Dios persevera por encima de las circunstancias adversas. Si tú caminas en fidelidad, vas a continuar, vas a estar por encima de las circunstancias adversas. Esto lo vamos a ver. Vámonos a ver a Daniel. Vamos a buscar Daniel 6 del 1 al 28. Vamos a estar trabajando en ese versículo. Ahorita nos vamos a ir rápido por un ejemplo de lo que fue Daniel, por algo que hizo Daniel. Nos vamos a ir versículo por versículo, no nos perdamos de ahí. Cuando caminamos en fidelidad delante de Dios, Él nos bendice en todo lo que hacemos. Esto lo vamos a ver en el versículo del 1 al 3. ¿Qué dice el versículo del 1 al 3? Daniel 6, del 1 al 3. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Cuando caminas en fidelidad, Él te bendice en todo lo que haces. Eres superior. Ahí lo dice, Daniel era superior. ¿Por qué? Porque él caminaba en fidelidad. Daniel fue incluido en los planes del rey Darío porque Dios estaba con él y prosperaba. Esto lo vemos también ahí. Él prosperaba porque estaba con él. Daniel era superior a todos porque Dios estaba con él. Cuando caminamos en fidelidad a Dios, tampoco estamos exentos de enfrentar la envidia y la oposición. ¿Cuántos de ustedes no tienen envidias? ¿Cuántos de ustedes no ha habido oposición en lo que hacen? Envidia en su trabajo, aún envidia en la familia. Pero cuando caminamos en fidelidad, todos esos envidiosos quedan fuera. Y esto lo vemos también en el versículo 4 al 9. Vamos a leer 4 al 9. Daniel 4 al 9. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Continuamos. Si los vamos pasando, por favor. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Continuamos? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. 8. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí vemos ya el problema viene contra Daniel, las envidias. ¿Cuántos no pasamos por envidias, por cosas? Pero si tú eres fiel y no se te halla mancha, nadie va a poder contra ti. Tú tienes que ser fiel en tu vida diaria, porque si tú eres fiel, ¿quién va a ser contra ti? Estás siendo fiel a Dios, estás siendo fiel a los principios que Dios te está enseñando, estás siendo fiel a la obediencia que Él te está exigiendo. ¿Quién contra ti? Cuando tú no eres fiel, muchos contra ti pueden. Cuando tú no le eres fiel a Dios, muchos pueden hacerte algo. ¿Por qué? Porque tú no estás siguiendo lo que Dios te está diciendo, no te estás amparando de un Dios vivo, no te estás poniendo ante Él para poder decir: Señor, aquí estoy, soy fiel, quiero cumplir lo que tú quieres, nadie contra mí. A veces nos quejamos y decimos: pero ¿por qué todos contra mí? Sí, qué vidas, qué testimonio estás dando. Nos quejamos porque te corren del trabajo, llegabas tarde más de 3 veces a la semana. Nos quejamos porque en la escuela me reprobaron, no estudiaste. Nos quejamos porque me está tratando mal el vecino, el de al lado. Sí, ¿y tú cómo lo estás tratando? Nos quejamos de muchas cosas, pero no estamos viendo si mi fidelidad está siendo honesta para con Dios. Por eso yo preguntaba hace ratito: ¿cuántos son fieles a Dios? ¿Qué es la fidelidad a Dios? ¿Qué es esa fidelidad? ¿Es estar todos los domingos aquí en la iglesia sentado hasta adelante? No. Esa es parte de tu fidelidad, pero no es la fidelidad a Dios. Es estar cumpliendo siempre con lo que me están diciendo en la iglesia, parte de la fidelidad. Incluye, es estar yendo a los encuentros cuando me corresponde, es parte de tu fidelidad. Pero la fidelidad es todos los días, no nada más es ahí, no nada más es los domingos aquí sentados en la iglesia, no nada más es dando tu célula, no nada más es estar yendo a los encuentros cuando te corresponde, es parte. Si tú estás haciendo eso y no estás siendo fiel durante todos los demás días de tu vida, no eres fiel. Déjame decirte que no eres fiel a Dios, porque Él te está pidiendo otras cosas aparte de eso.
Terminamos en el 9. Pese a los ataques contra Daniel, no podían encontrar motivos contra el por qué era un hombre justo y recto. Ellos no encontraban esos motivos, como les decíamos. El enemigo, el hombre afuera, no va a encontrar motivos para decir, ¿de dónde lo agarro a Juanito? ¿De dónde agarro a Anita? ¿De dónde agarro a Pedro? No hay motivos, porque es fiel, porque es recto. Daniel era un hombre que se mantenía firme en la integridad, característica que reconocían incluso sus enemigos. ¿A ti te reconocen incluso tus enemigos? ¿A ti reconocen la integridad con la que vives día a día? ¿Eres íntegro? ¿Te están reconociendo en esa fidelidad? Debemos aprender de Dios para enfrentar los estratagemas de los opositores. Todo esto lo vimos en el 6:9. Cuando caminamos en fidelidad a Dios, perseveramos en su búsqueda. ¿Lo estás buscando continuamente? ¿Continuamente buscas de un Dios vivo? ¿A cuántos se nos ha olvidado buscar día a día un Dios vivo? ¿Cuántos nos levantamos y nos vamos sin siquiera darle gracias a Dios porque me permitió abrir los ojos? ¿Cuántos nos vamos y ya, a lo que sigue y vámonos, y el desayuno, el trabajo, se nos hace tarde, los niños, levántate, vámonos a la escuela? ¿Cuántos mandan con una bendición, se toman el tiempo de mandar con una bendición a su marido, a su esposa, a sus hijos? ¿Cuántos se toman el tiempo de decir, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga, esposo, Dios te bendiga, esposa? ¿Cuántos vamos orando? Oramos en el camino rumbo a donde vayamos. ¿Cuántos nos ponemos en las manos de Dios en ese día? Así, Señor, bendíceme. ¿Cuántos le somos fieles a Dios? Eso es fidelidad a Dios. ¿Le eres fiel a Dios? Volvemos con la pregunta. ¿Le eres fiel? Daniel continuó orando 3 veces al día, pese al edicto que lo prohibía. Recuerdan que quedamos en que se prohibió, que nadie se podía postrar, ni nadie podía darle gracias a Dios. Él dijo, a mí no me importa, yo soy fiel a Dios. Y en el 10, vamos a Daniel 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas, no se ocultó, no se escondió. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A él no le importó. Y nosotros como cristianos escondemos la Biblia. Si vas en el metro, si vas en el camión, a veces hasta la forras para que no se sepa qué es la Biblia. Tenemos que ser fieles a Dios. No me importa que digan lo que digan de los cristianos, no me importa quedar bien con el hombre. A mí lo que me importa es quedar bien con mi Dios. Amén. A mí lo que me interesa es quedar bien con ese Jesús que vino a morir por mí, que a él no se avergonzó de estar en esa cruz. Y yo sí me avergüenzo de su palabra. En lugar de estar leyendo su palabra, voy leyendo otras cosas, voy haciendo otras cosas. Sí, no digo que no leamos otras cosas. Es interesante la lectura. Pero también tu primer lectura es tu palabra. Si vamos en el transporte, si vamos horas, llévate tu Biblia, llévate tu palabra, métela en tu mochila. Joven, no te avergüences de lo que Dios vino a hacer por ti. No te avergüences de que Cristo vino a morir por ti y que tú estás aprendiendo cada día más de Él. No nos avergoncemos de Él. Daniel no se preocupaba por el qué dirán. Su propósito era agradar a Dios. Si tu propósito es agradar a Dios, mantente fiel. No se te olvide cuál es tu propósito. Daniel prefirió su fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. Daniel halló gracia delante del rey Darío. Al hacer esto, Daniel, él probó valentía, aún para contra el enemigo. Ellos dijeron, nos está retando. Yo me imagino, pues bueno, hasta abre las ventanas para que lo vean orar. Nos está retando. Para los altos mandos, para el alto gobierno, era un reto. Los estaba retando porque ellos estaban ordenando que no se hiciera. Entonces, ¿qué tenían que hacer?
pues hacer algo contra ese hombre que se estaba sublevando a la orden que se estaba dando. A él no le importó. En el versículo 14 y 15, Daniel halló gracia delante del rey Darío, muy al contrario de ser un hombre despreciado, un hombre de decir, ¿saben qué? Mátenlo ya, que digo, sí se dictó después, pero en este momento él halló gracia delante del rey Darío de la siguiente manera. Vamos a leer el 14, donde dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trajo para liberarle. A Daniel ya lo habían encerrado. Él dijo, libérenlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Ellos decían, no lo puedes liberar, todavía de que se te está sublevando, ¿lo vas a dejar libre? Pero él, ¿con quién contaba? ¿Quién estaba respaldando a ese Daniel? ¿Quién lo respaldaba? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Ese me gusta siempre hacerlo, y con las que han estado en Mujeres Victoriosas yo creo que ya se lo saben, porque siempre me gusta hacerlo, me impacta a mí ese ejercicio. Cuando a las 3 ustedes van a decir su nombre, y fuerte, cada quien dice su nombre, ¿eh? Fuerte, 1, 2, 3. ¿Entendieron algo? Le podríamos, yo daría un nombre y a lo mejor sí le atino, ¿verdad? Porque vemos muchos aquí. Pero ahora, a las 3 vamos a decir el nombre de Jesús. 1, 2, 3. A mí me impacta ese. Otra vez, 1, 2, 3. ¿No les impacta escuchar eso? Jesús, un solo nombre, con un solo significado, y todo mundo entiende ese nombre. Entonces, aquí en este tiempo el que respaldaba era, a las 3 decimos Dios. 1, 2, 3. Ay, a mí de verdad hasta me impacta. Imagínense decir, ¿cuántos somos aquí? Decir Dios. A mí me impacta porque es un solo sonido. Dios, con fuerza. 1, 2, 3. Ay, de verdad, ese Dios que ustedes están gritando, que están ustedes diciendo ahorita, era el que respaldaba a Daniel. Ese Dios le daba el valor de decir, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que venga, Dios es conmigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Eso decía Daniel, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y él se levantaba, abría sus ventanas, se arrodillaba y le oraba a su Dios. ¿Abres tus ventanas para que todo el mundo te vea que eres cristiano y le oras a Dios? ¿Te arrodillas ante tu Dios? ¿Abres esas ventanas? ¿Le eres fiel a Dios? Vuelvo a preguntar. ¿Le eres fiel a Dios? ¿Abres esas ventanas? Quien camina en fidelidad a Dios es guardado por Él. ¿Cómo puede ser que si tú le eres fiel a Dios, no seas guardado por Él? El que hace justicia a favor de sus hijos, Dios hace justicia. La palabra de Dios dice que Él es fiel y que es justo para con nosotros. Aun cuando vienen sobre nosotros, nuestra vida, circunstancias difíciles, Dios no nos abandona. Esto lo vamos a ver en el versículo 16 y 18. Vámonos al 16 y 18. Y dice así: pero aquellos hombres, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Es lo que le decía a Daniel, lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Se burlaron, órale, ahí vas con los leones, a ver si es cierto que tu Dios te va a librar de esto. Continuamos en el 17, dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, tuvo él que hacer todo eso para que no se alterase y que no saliera, que nadie él rescatara, ningún hombre rescatara a ese Daniel. Continuamos en el 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó,
ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Él esperando, diciendo, ya se murió Daniel. Él amaba, él quería a Daniel por su valentía. Él era con Daniel, le estaban haciendo hacer cosas, influenciado por la gente de gobierno a que a él lo encerraran. Él le fue fiel, pero Dios le fue fiel. Aun cuando, seguimos con el 19, vámonos con el 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Él quería ver qué estaba sucediendo, qué pasó. ¿Continuamos? Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Él estaba triste, él estaba esperando pues que Daniel no le oyera, ¿no? ¿Cómo iba a salir vivo? Y con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él esperaba, dentro de su tristeza esperaba una respuesta. Y vamos a ver qué sucedió. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Oh rey, vive para siempre. Y vamos al 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. ¿Cuántos de sus enemigos les preguntan, ¿te salvó tu Dios de esta? ¿Y cuántos podemos decir, oh, mi Dios vive y vive para siempre? Amén. ¿Cuántos tus enemigos te dicen, no la vas a librar? Y tú puedes decir, mi Dios es para siempre, mi Dios está conmigo, mi Dios me salva, mi Dios me saca. Cuando tú le eres fiel. Él le era fiel, Daniel era fiel. Quien camina en fidelidad a Dios comprueba que el que convierte las pruebas y problemas, Él convierte las pruebas y problemas en enormes bendiciones. Cuando vienen los problemas, cuando estamos ya, entiendo, somos humanos y nos entristecemos. Claro que sí, no es que me venga la prueba y estoy… ¿Cuántos hemos dicho eso? O sea, la verdad se nos enseña en la iglesia, soporta la prueba. Al momento de la prueba es muy difícil, es bien difícil. Pero el Señor dice, sopórtala, porque yo estoy contigo, sé paciente, yo estoy contigo. Él lo promete en su palabra, Él no dice mentiras. ¿Ustedes creen que Él mienta? Que su palabra miente, y Él te está diciendo, soporta la prueba en la que estás viviendo hoy. Ten paciencia, no se va a hacer cuando tú quieras, se va a hacer cuando Dios disponga, amén. Estamos ansiosos, ¿por qué? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué no? Parece que me hundo más. ¿Le eres fiel a Dios? Primero pregúntate, ¿le eres fiel a Dios? Y segundo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y sé tú el que esté delante de esta prueba, no yo. Amén. Yo sé que es difícil, las pruebas vienen. A nosotros hace 6 años nos dijeron, tu hijo se muere. Eliotín, nuestro único hijo primogénito, nos dijeron, se muere. No sabemos cuánto tiempo le queda de vida. ¿Ustedes qué creen que hice? ¿Que en ese momento le di gracias a Dios? Al momento de decírmelo, yo no di gracias a Dios. Soy honesta. Al momento de decir que tu hijo único se muere, tú dices, Señor, ¿por qué? Sí pregunté, y sí clamé, y sí le dije, es mi único hijo, ¿por qué te lo llevas? El Señor dijo, soporta la prueba. No fue fácil. Yo desde niña conozco al Señor, desde niña se me ha enseñado que tengo que ser fiel, desde niña se me ha dicho, sé fiel a los principios que Dios te ha dado. Desde niña cree porque Él da, desde niña cree porque Él sana, desde niña cree. Y en ese momento me están diciendo, si tu hijo se muere por una enfermedad. Yo dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, soporta la prueba. La prueba se soportó y mi niño aquí anda. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios obra milagros. Dios es un Dios milagroso.
Dios es un Dios grandioso. Si tú le eres fiel, tienes que serle fiel al Señor. No querramos nada más lo bonito. A veces de la Biblia queremos agarrar nada más, yo estoy contigo, y yo, Señor, yo también estoy contigo. Realmente tienes que estar con Él. Que agarramos lo bonito, lo que nos conviene en ese momento. No, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Daniel mostró ser fiel. Nosotros debemos soportar las pruebas que nos vienen día a día, pero hay muchas formas que la palabra de Dios, si tú te metes a la palabra fidelidad ahora también en tu Biblia, en la concordancia, en el internet, búscale, porque ahorita es una predicación rápida, pero métete y ve en qué aspectos de tu vida tienes que ser fiel. El Señor habla de tu dinero. Sé fiel en tus diezmos y ofrendas. Sé fiel, esa es una parte donde Él te está diciendo que seas fiel. Ahorita me voy a ir rápido con algunos puntos donde tú debes de ser fiel y que a veces ni cuenta nos damos. También habla de que seamos fieles administradores. Sé fiel administrador de todo. No te está hablando simplemente del dinero, administración, dinero, contabilidad. Sí, administra tu tiempo para con Dios. ¿Eres fiel en tu tiempo para con Dios? ¿O nos las pasamos más viendo internet, nos las pasamos más en WhatsApp, Face, que en mi tiempo para con Dios? No, es que no tengo tiempo de orar. Pues sí, pero sí hay tiempo de mandar quién sabe cuántos WhatsApp, ¿no? O si hay tiempo de estar como 3 horas, nada más te pones tantito en el Face y ya te seguiste. Pero si hay tiempo para eso, ¿verdad? Si hay tiempo para estar viendo películas, si hay tiempo, no es que estoy hoy con mi familia, es mi tiempo de mi familia. Pues sí, cuando te conviene, de verdad, cuando nos conviene es tiempo de la familia, porque cuando no, pregúntale a tus hijos, pregúntales. Es administración de todo lo que tú haces, de tu tiempo, de tu dinero, de tu espacio, de tus cosas, de tu tele. Administra el internet, administralo. No podemos estar todo el tiempo ahí. Tenemos que ser fieles con lo que decimos de otras personas. Aquí viene lo bueno. ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos de otras personas? Vamos a Proverbios 11:13. Ahorita si nos alejamos, vamos a Proverbios 11:13. Este proverbio también habla de fidelidad. Y vamos a leer del Proverbios del 11 del 11 al 14. Vamos a leer desde el 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Aquí el importante, aparte de todos los demás al que nos vamos a ir, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Pregunta, ¿le eres fiel a Dios? ¿No andas en chismes? ¿Qué le andas diciendo a la gente? Eso es fidelidad a Dios. ¿Le eres fiel? Lo que decimos a otras personas. Ahora, esto es lo que decimos de otras personas. Ahora, lo que decimos a otras personas, esto lo vamos a encontrar en Proverbios 27. Vámonos a Proverbios 27 del 4 al 6. Del 4 al 6. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles, el consejo que tú das, ¿le estás siendo fiel a Dios? El consejo que tú le das a otras personas,
Al dar ese consejo, ¿estás siéndole fiel a Dios? ¿Qué consejo estás dando? No, es que me peleé. Sigue peleando, que mira, que tú tienes derechos y órale sobre ellos. Sí tenemos derechos, claro que sí, y podemos seguir peleando, pero todo en base a lo que dice la palabra de Dios, en sabiduría, que tus frutos del Espíritu ahí salgan: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué le dices a otras personas? ¿Qué le aconsejas? Duro con ellos, sí, dale, sí, hasta el fin. ¿Y tú eres cristiano? ¿Y estás dando ese consejo? ¿Eres fiel? Pregunto, ¿eres fiel a Dios? Yo nomás ahí lo dejo. Ahora, en nuestro servicio a Dios, aquí hay muchos servidores, muchos servimos a Dios. Aún los que no están en un ministerio servimos a Dios todos los días. Aún los que no trabajan en un ministerio en la iglesia somos siervos de Dios. A eso venimos, a eso vino Jesús a enseñarnos, a ser siervos de Dios. A eso estamos. Dice, vámonos a 2 de Timoteo 1-7. Este a mí me gusta mucho. 2 de Timoteo 1-7. ¿Eres siervo de Dios? ¿Eres siervo de Dios? Pues dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Sé fiel a lo que enseñas. Sé fiel como siervo. Debes de ser fiel a lo que estás enseñando a los más pequeñitos. Nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra. Entonces seamos fieles, seamos honestos en lo que estamos enseñando. Digámosle la verdad de lo que dice la palabra de Dios. No engañemos, no digamos mentiras. Podemos engañar. Si estás agarrando palabras tuyas y no de Dios, estás engañando a los más pequeñitos en la palabra y no estamos enseñando como debe de ser. Por lo tanto, no estamos siendo fieles siervos de Cristo. Sé fiel. Vuelvo a preguntar, ¿eres fiel? ¿Somos fieles a la palabra? En nuestra descendencia, algo muy importante. Aquí hay varias generaciones. Desde aquí yo creo que, pues, si Dios lo permite, hay tatarabuelos, bisabuelos, abuelos. No les pido que levanten la mano porque nos queda poquito tiempo, pero yo sé que hay muchas generaciones aquí. Tenemos nietos, bisnietos y los que vienen. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos hijos, sobrinos, nietos, nueras, todo lo que viene en nuestra generación que no conocen del Señor. Pero si tú estás aquí es porque conoces de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si tú estás aquí es porque tienes sed de escuchar de la palabra de Dios. Y si tú tienes esa sed y si amas a Cristo y crees en un Cristo vivo, si crees en un Cristo vivo, no te vas a quedar con la palabra de Dios solo para ti. Eso sería egoísmo. Y el Señor dice que tú tienes que compartir su palabra. Entonces, si tú estás aquí, eres abuelo, papá, tienes algún parentesco con alguien, tú tienes que sembrar la palabra de Dios a tus generaciones para que sean bendecidas. Tienes que ser fiel al estar hablándole a tu familia y a tus hijos de la palabra que Dios quiere para ellos. No te la puedes quedar, no es para que se quede en ti. Sí es para que se quede en ti, la vivas, pero no como conocimiento, sino como práctico. La palabra se queda en ti porque la vas a vivir y al vivirla, la vas a transmitir. Tú vas a emanar palabra de Dios. Todos te van a decir, pero ¿qué tienes hoy? ¿Por qué tan bonita? ¿Por qué tan guapo? No es porque, digo, sí, me hizo bonita, pero aparte, modestia aparte, ¿verdad? Pero sí nos hizo guapos y nos hizo hermosos, porque somos criaturas de Dios. Pero aparte, porque en mi cara resplandece lo que es Dios en mi vida. Simplemente por eso voy a ser guapa, voy a ser guapo. ¿Está resplandeciendo Cristo en tu vida, en tu cara? Cada que pasas te dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Se te pueden acercar y pedirte un consejo? ¿Tiene la gente que te rodea la confianza de llegar contigo y decir,
yo creo que usted me puede dar un consejo. ¿O qué estás dándole a la gente? ¿Qué le estás transmitiendo a la gente? ¿Soberbia? ¿Le estás transmitiendo presunción? ¿Qué le transmites a la gente? ¿Le das por lo menos una sonrisa? Una vez dice mi niño, voy a hacer un experimento, me voy a poder decir hola en la calle. Digo, ¿y cómo le vas a decir? Yo como adulto, ay, ¿cómo le vas a decir hola a la gente? Pues te van a tirar de a loco. Pues yo como adulto, pensando como adulto. Pero el Señor dice que seamos como niños. Él es niño y dijo, le voy a decir hola a la gente. Le decía hola a la gente, hola. Así se quedaban, ¿no? Unos le contestaban, otros no le contestaban y hasta caras le hacían. Pero él dijo, le voy a decir hola. Nosotros debemos de ser así. Debemos de decir hola. Buenos días, por lo menos. Aquí en la iglesia, ¿cuántos se saludan cuando entran? Ya, pasamos así. Pero sí, venimos a escuchar de la palabra de Dios. Si te vi, ni me enteré. ¿Sí o no? Y somos hermanos en Cristo. ¿Cómo es posible? O sea, yo paso, buenos días por lo menos. No te conozco. Una bendición, Dios te bendiga. Pero no, paso así. Ya vengo inmerso en mis cosas, en mis problemas, pero sí me siento a escuchar de Dios y me vuelvo a ir igual. Ni adiós digo. Por lo menos un adiós, no hasta luego, con el pretexto de que somos una iglesia grande, es que no lo conozco y no viene a la iglesia y viene a escuchar lo mismo que tú escuchas. No se sienta a tu derecha, se sienta a tu izquierda o atrás o adelante. Dile hola, ¿no? Sonríele. Hermanos, rompamos con eso. Digamos hola, buenos días, buenas tardes. Ya, digo, si en la escuela se les enseña a los niños hasta que se pongan de pie porque llega el maestro, aquí en la casa de Dios está el gran maestro. Está el gran maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores. Y no hacemos lo que Él nos está diciendo. No puede ser, hermanos, de verdad. Cambiemos y nos vamos, todos. Yo no estoy diciendo, el estar aquí parada, me estoy hablando a mí. El estar diciendo lo que estoy diciendo, el Señor me lo está poniendo, no soy yo. Siempre le digo al Señor, Señor, sé tú. Es Él el que está hablando y me lo está diciendo a mí también. Tienes que saludar, tienes que decir hola. No te vayas con todo. No te sigas con la ola de la gente que no dice hola, que no dice buenos días y que no tiene un buen deseo para los que están al lado. A eso venimos, es el corazón de Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ese corazón va a ir impactando, eso va a ir impactando en tu vida y te va a ir transformando. Decimos, no estamos en una religión, estamos en una convicción, pues que se note que estamos en una convicción por Cristo. Con mis hechos, con mi fidelidad, con cómo actúo, que se note que estamos en una convicción con Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿O no quiero estar en convicción por Cristo? Dios es grande, hermanos. Dios vino a salvarte. Jesús vino a morir en la cruz por ti. ¿Cómo no puedes hacer lo más mínimo por aquel que vino a morir por ti en la cruz? Acuérdate que Él murió. A Él le dieron, no fue a ti. Si Él no lo hubiera hecho, tú estarías ahí. Hermano, Cristo vino a morir por ti. Vino a enseñarte, vino a decirte se puede, vine a ser hombre. Él no era diferente a ti y a mí cuando Él caminó por aquellas calles. Él era hombre y dijo, me hice hombre para que veas que sí se puede amar, se puede perdonar, se puede predicar, se puede ser humilde, se puede ser sencillo a las cosas de Él. Tenemos que ser fieles y tenemos que ser oidores de lo que Dios quiere para nuestra vida. Sé fiel para que el día de mañana, cuando el Señor venga y te pregunte, antes de eso, antes de llegar a la conclusión, porque a mí va la conclusión, pero antes de eso hay una armadura que si yo soy fiel, esa armadura la tengo que llevar puesta y muchos también conocemos de esa palabra. Efesios 6, 10 al 20. Efesios 6 del 10 al 20.
En Efesios 6, cuando yo permanezco fiel durante mi vida, yo sé que voy a tener muchas pruebas. El apóstol Pablo también decía, si estás en prueba, no tengo ahorita a la memoria ese versículo, pero dice la palabra que Pablo les decía, ¿y ustedes dicen que están en pruebas? Aguántense porque vienen peores. Así dice la palabra. ¿Ustedes creen que están en prueba? ¿Sufres porque estás en prueba? La prueba viene y viene y viene y viene. ¿Por qué? Porque esa prueba va a fortalecer tu fe. Escuchaba el ejemplo de un predicador que decía, en muchos, cuando vas, los que saben de americano o de algún deporte o de algo, lo pueden ustedes poner en varias cosas como ejemplo. Pero en la cuestión de fútbol americano, primero les ponen como unos, no sé cómo se llamen, pero a que empujen, ¿no? No sé si lo hayan visto. Empujan. Si el hombre o la persona es capaz de empujar, el entrenador lo ve y dice, pónganle más. Es lo mismo en las pesas, ¿no? Empiezas con 10 kilos, te vas a 15 porque vas superando. Entonces, obviamente necesitas más peso. El predicador hablaba de eso y decía, así es las pruebas en nosotros. Ya vino una prueba, ¡pum!, la superaste. Va a venir otra. Vas a aumentarle otros 10 kilos, la vas a superar. Viene otra de 15, la vas a superar. ¿Por qué? Porque tu entrenador está viendo que eres capaz de superar las pruebas. Amén. Y él lo dice, tú eres capaz. No es si puedes, no, puedes y eres capaz de superar las pruebas. Te van a venir, pero mientras esos kilos vas aumentando, el atleta va haciendo más músculos, ¿no? No es por nada que va aumentando los kilos, él va aumentando también el músculo. Tú vas a ir aumentando tu fe. Cada que pasas por esos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 kilos, 40, no sé, tú te vas a ir haciendo más fuerte, más musculoso en tu fe. El Señor quiere que le seas fiel y aumentes esa fe. Con tu fidelidad vas a aumentar la fe. Y vamos a la armadura, dice, por lo demás, hermanos míos, esto se los dijo Pablo a la iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, porque va a acabar, te lo está diciendo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, él está pidiendo que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que esa sea nuestra espada, que ese sea, habla con denuedo lo que tienes que hablar, habla en convicción de lo que tienes que decir de la palabra. Siempre habla la verdad de la palabra de Dios. Sé fiel a Dios, sé fiel a tu casa, sé fiel a tu esposa, sé fiel a tus hijos, sé fiel a tus diezmos y ofrendas, sé fiel a la congregación donde te estás congregando, sé fiel, sé fiel. El Señor te está pidiendo fidelidad. Él es fiel. ¿Tú eres fiel? Yo nada más te lo dejo como pregunta y que pongas en tu corazón las palabras que ha dado el Señor hoy. ¿En qué no estoy siéndole fiel a Dios? ¿En qué no le estoy dando esa fidelidad que Él me está pidiendo? ¿En mi casa? ¿Con mis hijos? ¿En mi ministerio? ¿En qué no le estás siendo fiel? Él te pide que seas fiel y como recompensa, esa es la recompensa que nos va a venir. Para que el día que te llame, el Señor te va a preguntar, porque la palabra de Dios dice que Él
nos va a hacer un juicio. Y en ese juicio, Él te va a preguntar y te va a pasar tu vida. A Él no lo engañas. A todos nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Yo te puedo decir que yo soy fiel, te creo, pero yo no soy quién. El que va a ser el Señor, va a ser Dios, el que va a juzgar si fuiste o no fuiste fiel. Y lamentablemente lo vas a ver ya en un juicio. Sé fiel ahora, antes de que el Señor venga. Sé fiel ahora, antes de que Cristo venga y te llame a cuentas y te diga, ¿fuiste fiel? Te va a llamar cuentas, te va a pedir cuentas de tu familia, te va a pedir cuentas de todo lo que te rodea. El Señor te va a llamar a cuentas. ¿Y tú qué le vas a decir? Sí, fue fiel. No. Fui todos los domingos a la iglesia, nunca falté. Ok. ¿Y tu familia estuvo ahí contigo? ¿Oraste? ¿Te postraste por tu familia? ¿Tu hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus hijos? Tú sí estás muy sentado en la iglesia. ¿Y tus hijos dónde están? ¿Tú sí estás recibiendo de la palabra de Dios? ¿Y tu esposo? ¿Y tu esposa? Tenemos que dar testimonio y ser fieles a Dios para que el Señor esté. Y para que el Señor el día que no, porque Él es fiel siempre, Él siempre va a ser fiel. Así hagas lo que tú hagas, Dios es fiel. Hagas lo que tú hagas, Él te ama. Él te ama. Pero la pregunta va de ti hacia Dios. ¿Eres fiel? Para que el día de mañana el Señor te llame a cuentas. Y esto lo vamos a ver, y con esto termino. En 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Ese día, si nos da chance el Señor, porque no sabemos si el Señor nos lleve hoy. Tú no sabes cuándo el Señor venga. Tú no sabes si hoy venga. No sabes si al salir sufres un accidente. Luego decimos, ay, me pongo a cuentas con Dios luego. No es luego, es ahora. Es hoy y es en este momento. Porque no sabemos si el Señor venga. No precisamente en la noche. Él dice, yo vengo como ladrón. Un ladrón llega en cualquier momento, ¿no? Sí dice la palabra, vengo como ladrón en la noche. Pero yo creo que es una metáfora. El Señor viene en cualquier momento. Ahorita se puede llevar a su iglesia. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Te quedas con los que estén sorprendidos? Y diciendo, pero si yo sirvo, si yo estoy, si yo soy fiel, y me quedé. La fidelidad no es aquí, nada más. La fidelidad es en tu vida diaria. Tu fidelidad a Dios se respira. Tu fidelidad a Dios es todos los días. No te quedes, yo no me voy a quedar. Yo, Señor, yo me quiero ir contigo. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? La palabra de Dios dice que viene por su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Yo no me quiero quedar a sufrir tribulación. Yo me voy con mi Dios. Y si me da oportunidad, el Señor, como Pablo, cuando ya estaba a punto de morir, dice, esto es en 2 de Timoteo 6, 4 del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía él, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo quiero y recibo, porque mi corona de justicia está guardada ya, y la voy a recibir de parte de un Dios justo hacia mi vida, de un Dios que me va a decir, Ana, ¿qué hiciste con tu vida? Ana, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Ana, ¿qué hiciste con los talentos que te entregué? ¿Qué hiciste con ese hijo que te di? ¿Qué hiciste con ese hijo? Es mi primer cuenta que voy a dar. Antes, ministerios, antes, todo, el Señor me va a pedir cuentas por mi hijo. ¿Qué hiciste con ese hombre? ¿Hiciste un hombre de Dios o lo alejaste de mi palabra? ¿Hiciste un hombre con temor a mí o le dijiste, tú puedes hacer todo lo que quieras porque Dios te perdona? No es así. Dios me perdona, pero también me dice, soy un Dios
de juicio. Y soy un Dios de orden, de disciplina. Soy un Dios que ve todo lo que haces y está viendo cómo estás formando a tus generaciones. Que tus generaciones estén escuchando de su palabra. Que tus generaciones nunca olviden que un abuelo, un padre les enseñó el temor a un Dios vivo, a un Cristo vivo y no a un Cristo crucificado. A un Cristo que camina por aquí, camina por tu casa y camina por la calle donde tú andes. Un Dios que ve todo lo que haces. Que tus generaciones sepan eso y sean fieles siervos de un Dios. Amén. Que el Señor te dé esa convicción. Dios es grande, amén. Y yo sé que estás pasando por pruebas y fuertes. Y yo sé que la paciencia a veces se nos acaba. Y que la paciencia es difícil, de verdad. Que la paciencia, ¡pum!, se nos cae. Yo te pido que te pongas de pie en tu lugar. No te voy a decir qué, pero el Señor sabe que hoy tú vienes con problemas y vienes con aflicciones, vienes con circunstancias difíciles. Y Él te dice: yo soy fiel contigo. Y la solución a tu problema va a estar. La solución a esa situación difícil, a esa enfermedad, a esa prueba económica, a esa prueba de amistad, de enemistad contra tu propia familia. El Señor te dice: yo soy fiel. Si tú me eres fiel, vas a recibir las recompensas de esa fidelidad. Y vamos a orar. Señor Jesús, esta tarde, Señor, ponemos en tus manos, Señor Jesús, el problema. Yo no sé, Dios, la situación que esté pasando, pero tú estás viendo a tu iglesia, Dios. La mayoría parada, Dios. La mayoría de tu iglesia sufriendo aflicción, sufriendo dolor, sufriendo, Señor Jesús, económicamente. La mayoría de tu iglesia aquí presente, de los miembros, Señor, sufriendo. ¿Tú sabes qué, Dios? Yo no lo sé, Señor. Pero en este momento, Dios, yo te pido que toques cada una de las situaciones difíciles que te están poniendo, Dios, en tus manos. Toca, Señor Jesús. Danos también a nosotros como humanos paciencia y sabiduría para poder resolver esas situaciones. Señor, ábrenos puertas, abre puertas. Permite, Dios, que tengamos el valor como Daniel de decir: soy hijo tuyo, tengo la convicción de ser un hijo de Dios. Y permítenos dar ese testimonio donde quiera que nos paremos, Señor Jesús, con esa convicción y con ese valor que solamente tú nos das como guerreros en tu palabra, como soldados fieles a ti. Te pido, Dios, que nos des la solución al problema, a la situación difícil que traemos en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Cuídanos, Dios. Protégenos, Dios. Ayúdanos a expandir tu palabra con el ejemplo. Ayúdanos, Dios, a decir: soy fiel, hijo tuyo. Te agradezco, Señor, por la sinceridad de los corazones que hay en este lugar. Te agradezco, Dios, porque somos gente necesitada de ti. Te necesitamos, Señor Jesús. Sabemos que estás presente. Gracias, Señor, te doy. Gracias. Ahora, en este momento, la oración que yo voy a hacer es para esa gente que no conoce de ese Dios del que estamos hablando ahorita. Puedes sentarte y creer que Dios va a obrar en tu vida. Amén. Y la oración, sigamos en oración. La oración que yo pongo en este momento, y a ti es para ti. Y te pregunto a ti, que no conoces de ese Dios fiel, de ese Dios que nos salva, de ese Dios en el que creemos. Si tú no conoces de ese Dios, levanta tu mano, porque Él sí te conoce a ti. Y Él sabe quién eres y sabe que estás aquí por la necesidad de su presencia. Levanta tu mano. Ahí hay una mano levantada. Le damos gracias a Dios por esa mano. Él sabe que tú estás aquí. Él sí te conoce.
Acá hay otra mano levantada. Te pido que pases al frente, vamos a orar por ti. Pasen al frente, vamos a orar. No tengas vergüenza, Daniel no se avergonzó. Daniel dijo: yo creo en un Dios y nada me va a impedir que sepan que yo creo en ese Dios vivo. El Señor te conoce, Él sabe tu corazón. Él sabe que tú necesitas de Él. El Señor te conoce. Yo no los conozco, los que estamos aquí, a excepción de los que los invitaron, pero el Señor conoce tu corazón y el Señor te quiere para Él. Recibe al Señor en tu corazón. Vamos a hacer una oración. Aquí tengo un varón que me gustaría que oraran por él. Una oración para ellos. Tú, que ya estás sentado allá, estuviste aquí en algún momento. En algún momento estuviste aquí pidiendo de ese Dios, sin saber quién era ese del que hablaban. Amén, le damos gloria a Dios. Y les pido que todos, que ya sabemos lo que fue estar aquí y lo que viene. El Señor es grande y vienen grandes cosas y vienen pruebas que el Señor les va a dar las fuerzas para salir adelante. Vamos a orar por ellos, extendamos nuestra mano, oramos por ellos. Viene, gracias a Dios, sigue viniendo gente conociendo a ese Dios grande, amén. Le damos gloria a Dios. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Porque Él está haciendo su obra esta mañana aquí. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar por ellos. Señor Jesús, te doy gracias por esta gente, Señor, por este hombre, por estas mujeres, Dios, que vienen, Señor, en petición a ti, que vienen aceptándote a ti en su corazón. Que ellas quieren conocer de ti, Señor Jesús. Ellos quieren conocer de tu palabra. Ellos quieren escuchar de ese Dios vivo. Ese Dios vivo que hace milagros. Ese Dios vivo que nos vino a salvar. Ese Cristo que vino a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque en este momento sus corazones, Dios, están siendo consolados por ti. Sus corazones están siendo tocados por ti. Gracias, Señor Jesús, te damos. Los bendigo, Señor Jesús, en tu nombre. Bendigo, Señor, a todos los que estamos presentes en tu nombre, porque tú quieres bendiciones para nosotros día a día. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Dios. Amén. Y le damos un aplauso fuerte al Señor, porque Él es el Dios de los milagros. Dios de los milagros tenemos. Un aplauso a nuestro Dios, a ese Dios milagroso, poderoso, fuerte y vivo.